el tema no tiene nada que ver con el deporte y con esta alegría que a los boquenses nos ha dejado este partido, ¿no? Más bien tiene que ver con una situación bastante triste y seria. He estado leyendo un artículo publicado recientemente en la revista Nature sobre el Alzheimer. Ajá. ¿Qué dice? Larga algunos datos que pueden ser auspiciosos, que todavía no están confirmados realmente, pero que puede ser auspicioso para los que padecen de esta dura enfermedad. No solo el que la padece, sino quienes acompañan a las personas que tienen esta patología, ¿no? Y es la utilización de líquido cefalorraquídeo joven, de personas jóvenes, administrándoselo a los pacientes que tienen este tipo de demencias. El líquido cefalorraquídeo, tiene dentro de todas sus funciones, es un nutriente de las células cerebrales. Y aparentemente los resultados que se han estado viendo con esta terapia, las personas con Alzheimer rejuvenecerían en alguna forma estas células que están afectadas por la enfermedad. De cualquier manera, lo que llama la atención este artículo y lo que opina la OMS sobre esta enfermedad es que en el mundo se dice que en la actualidad hay alrededor de 55 millones de personas que tienen Alzheimer. 55 millones de personas que tienen Alzheimer. Y que se calcula que para el 2030 va a haber 78 millones con Alzheimer y en el 2050 139 millones de personas con Alzheimer. Esto es un tremendo llamado de atención para lo que se va a necesitar desde los centros de atención y la saturación que va a haber en estos centros de atención y el gasto enorme que va a generar esta patología si antes no se encuentra algo para mitigar los efectos de esta enfermedad. Fíjese, a pesar de estos números tan alarmantes, solamente un cuarto de la población mundial, un cuarto de los países del mundo tienen algún programa que contempla a los pacientes con demencias y a su grupo de cuidadores, de familiares. De este cuarto, la mitad están en Europa. Pero advierte la OMS que en los últimos años se han venido cayendo estos programas y que aparentemente se van a seguir cayendo. Se hace una encuesta a más de 3.500 médicos y cuidadores de pacientes con enfermos, familiares de pacientes con Alzheimer, y se comprueba que este último tiempo, en la época de pandemia, solamente 1 de cada 3 pacientes, en el primer año de la pandemia, solamente 1 de cada 3 pacientes o familiar de los pacientes pudieron llegar a una consulta personal. O sea que el retraso que ha habido en diagnóstico de enfermedad de Alzheimer y la falta de atención personal, mano a mano con el profesional que lo tenía que atender, fue casi inexistente en todo este tiempo, lo que agravó muchísimo este problema. Fíjese, se dice también que si bien hay tratamientos para esta enfermedad de Alzheimer, el avance que ha habido en esta patología no ha tenido nada que ver con la respuesta desde el punto de vista médico, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista político y sanitario en respuesta a esto. Esta enfermedad, se empieza a hablar de esta enfermedad hace más de un siglo. En 1906, en un congreso de psiquiatría en Alemania, Alois Alzheimer habla sobre esta patología, que después lleva el nombre de Alzheimer. En todo este siglo, los avances han sido muy escasos, muy escasos. ¿Y esto a qué se debe? Se debe que si bien hay investigaciones, porque se habla de que en este momento hay más de 130 estudios que se están haciendo sobre el Alzheimer y que hay más de 120 medicamentos que se están experimentando para el Alzheimer, digamos, no ha pasado mucho, los resultados no han tenido mucho acierto, digamos. Si bien hay tratamiento en el Alzheimer, hay varios medicamentos que se pueden administrar en el Alzheimer, el efecto hay tratamiento, pero el efecto es relativo. Y esto tiene que ver también con que, más allá, reitero, de que hay muchos estudios en curso, de que hay medicamentos que se están probando, no hay suficiente inversión para investigar en esto. Y no hay suficiente inversión
Porque si bien decimos hay 55 millones de personas que tienen Alzheimer en el mundo, no es atractivo seguramente para el sector privado, para la industria farmacéutica investigar en esto. ¿Qué investigan hoy las industrias farmacéuticas? Vacunas. Vacunas que no tenés 55 millones de personas que pueden utilizarlo. Tenés toda la humanidad. Tenés 7.500 millones de personas que pueden utilizar esto. Y por eso están enfocados en esto. Entonces, para aquellos que dicen que el Estado se debe apartar de todo, que hay que dejar el sector privado, dejemos el sector privado solamente en esto y va a ver cómo nos va. Ahí tiene que estar el Estado. El Estado tiene que estar presente en todo esto, invirtiendo en esto o controlando las inversiones que se hacen en el sector privado, porque si no, no vamos a tener ninguna posibilidad de solucionar este problema, que a pocos años va a ser una crisis sanitaria en cuanto al manejo de estas patologías. Esto del suero, del líquido cefalorraquídeo de personas jóvenes para colocárselo a las personas que tienen Alzheimer es algo más, Pero se debe poner mucho más énfasis en buscar soluciones, en invertir en esto, porque reitero, en estos 100 años la enfermedad avanzó enormemente y los recursos para contrarrestar esto están bastante quietos. Gracias, Doc. Que tengan una feliz mañana. Bueno, sí, linda mañana. Linda mañana. Bueno, muchas gracias, Doc. Buena semana.